Que Dios les bendiga, le habla la hermana Ramonita. Estoy de nuevo por aquí para traerle una corta reflexión. Y esta corta reflexión está basada en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Aunque la Biblia no define lo que es la salvación, amigo que me escucha, si lo hiciera sería un concepto puramente literal e intelectual. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios que está implícito lo que es la salvación. Vemos en este pasaje que terminé de leer del encuentro de Jesús con Zaqueo a un hombre completamente cambiado, completamente transformado por el poder que imparte la presencia de Jesús en la vida del ser humano. Alabado sea Jesús. Dios mismo había planificado el encuentro de Jesús con Zaqueo. Dice la palabra en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ciertamente, amigo que me escucha, la salvación es un encuentro de Dios con el hombre. Es un asunto de Dios y no del hombre. Aleluya. Zaqueo quería saber quién era Jesús. Y si Dios mismo le estaba poniendo en su corazón el deseo de conocer a su Salvador. Mire si es Dios, que cuando Jesús pasa por allí, miró hacia arriba, hacia el árbol donde estaba Zaqueo, porque Zaqueo era pequeño y pues tenía en su corazón el anhelo de ver a Jesús, y se trepó en un árbol que, como lo menciona la Biblia, se llamaba sicomoro. Se trepó allí. Y no es casualidad que Jesús pasara y mirara hacia arriba. No era casualidad, porque era que Dios mismo estaba entretejiendo ese encuentro de Jesús con Zaqueo. Dios mismo estaba entretejiendo la salvación de Zaqueo. Dice la palabra que Él nos tiene en sus pensamientos desde la fundación del mundo. Y Zaqueo estaba en el centro de los pensamientos de Dios, como lo estás tú y lo estoy yo. Alabado sea Jesús. Era necesario que Jesús pasara por la casa de Zaqueo ese mismo día, y no podía ser luego, querido amigo. Así que si tú que estás dejando y estás poniendo la salvación para mañana, déjame decirte que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque es ahora, mi Dios, el momento de la salvación. Alabado sea Cristo. Para mañana puede ser tarde. Si Zaqueo lo hubiese dejado para luego, hubiese perdido las bendiciones que Dios tenía para su vida. Dice la palabra que Zaqueo descendió a prisa, ¿verdad? Tal y como se lo ordenó el Señor, y lo recibió gozoso. Zaqueo experimentó
el gozo de la salvación que experimentamos todos nosotros cuando venimos a Jesús. Aleluya. Dice este pasaje de la Biblia que por allí la gente murmuraba porque Jesús había entrado a posar con un hombre pecador, ¿verdad? Lo interesante aquí es que Zaqueo reconoció su pecado y estuvo dispuesto a remediarlo. Está sobreentendido, ¿verdad?, que cuando Jesús llegó a su vida, él se arrepintió. Lo vemos reflejado en el hecho de que Zaqueo, puesto en pie en reverencia ante Dios, como debemos de estar, estuvo dispuesto a devolver lo que había robado. La ley en aquel entonces decía, ¿verdad?, que tenía que devolverle los bienes que le había robado a los pobres y devolverle 4 veces a los que había defraudado. Eso decía la ley en aquel entonces, pero eso no cambia, porque de una manera natural, cuando nacemos de nuevo en nuestros corazones, espontáneamente vamos a sentir la necesidad de que si algo le hemos robado a alguien, se lo vamos a devolver. Alabado sea Cristo. Eso es parte del arrepentimiento, ¿verdad? Lo que hay en el corazón del hombre se refleja con sus actitudes, en su hablar, y Zaqueo mostró un corazón regenerado por Jesús, su Salvador. Alabado sea Jesús. Y Jesús lo confirma cuando le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida, a mi casa y a la vida de los nuestros. Jesús lo confirma, aleluya, cuando dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Cristo. Amigo que me escuchas, ninguna religión podrá salvarte y hacerte de nuevo. Solo la sangre de Cristo lo puede hacer en tu vida. Hay muchas religiones, demasiadas ideas y falsas doctrinas equívocas, muchas interpretaciones acerca de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que esto no tiene nada que ver con el intelecto, no son los certificados y los diplomas que tengas, los doctorados, puedes tener hasta 10 doctorados, pero eso no tiene nada que ver con los mundos y los planes de Dios. Los métodos ni los sistemas humanistas, las filosofías huecas, como dice la palabra, nada de esto. Porque los fariseos religiosos de aquel tiempo, cuando estaba Jesús, tenían doctorados en leyes, pero no estaban de acuerdo con el mensaje, no estaban de acuerdo. Y Juan el Bautista en cierta ocasión no quiso bautizarlo porque no daban frutos dignos de arrepentimiento, como lo hizo Zaqueo, que dio frutos dignos de arrepentimiento. Tenían estos fariseos doctorados, pero seguían con un velo en los ojos que solamente Cristo podía y puede quitarles. Alabado sea Cristo. Eran ciegos guías de otros ciegos. También pasó, no vamos lejos, a muchos de sus discípulos que sus ojos en muchas ocasiones estaban velados y no reconocían a Jesús hasta que Él mismo se les dio a conocer. Alabado sea Cristo. Por eso, querido hermano que me escucha, la importancia de predicar el arrepentimiento y la nueva vida en Cristo. En esta tarde quiero invitarte a que busques esta experiencia de vida con Jesús, que no lo da el haber usted nacido en una religión, no lo dan sus títulos, su posición social, no lo da el éxito, el dinero, la fama, etc. Solamente Cristo puede dar ese nuevo nacimiento que es espiritual. Quería dejarte con esta corta reflexión, esperando que llegue a tu vida y a tu corazón, que la palabra haga el efecto que tiene que hacer en tu vida, el efecto para el cual fue enviada. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima. Chao.